Ok, entonces yo creo que vamos a darle inicio entonces de una vez. Como le venía diciendo, vamos a hablar sobre fibrilación auricular, un tema supremamente apasionante y un tema que tiene que ver con todo el personal de salud. Primero porque la fibrilación auricular es la taquicardia supraventricular sostenida más frecuente en el mundo y es una arritmia que con el tiempo se va a seguir viendo más, que a medida que la población va envejeciendo, los pacientes con más comorbilidades que sobreviven a tantas intervenciones cardiovasculares que hacemos, se encuentran con esta predisposición a presentar la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como bien nosotros la conocemos o la llamamos FA, es una arritmia supraventricular irregular que se origina en las aurículas. Pertenece al grupo de arritmias supraventriculares, pero recuerden que no es la única arritmia supraventricular que existe. Una de las características que se incluye en la definición de la fibrilación auricular es que esta arritmia es irregular y se origina en las aurículas. Existen múltiples focos ectópicos en las aurículas que hace que haya una contracción irregular de esta y que conduzca de forma variable a los ventrículos. Esta arritmia supraventricular, llamada fibrilación auricular, se encuentra originándose principalmente en las venas pulmonares hasta un 95%. Si bien cierto, ustedes conocen la anatomía cardíaca, ustedes saben que las venas pulmonares están en relación directa con la aurícula izquierda. En el 95% de los pacientes que tienen fibrilación auricular, esta arritmia se origina en las venas pulmonares. Y de este 100%, el 75% aproximadamente se origina en la vena pulmonar superior izquierda. Ustedes preguntan, ¿por qué será importante este dato? Ya iremos hablando y ustedes se darán dando y se irán dando cuenta de la importancia de lo que yo estoy diciéndole. Esta arritmia se genera múltiples focos de ritmos auriculares cuya frecuencia cardíaca auricular oscila entre 350 a 750 por latidos por minuto de la aurícula. Esta cantidad de latido en un paciente que tuviera latidos ventriculares sería realmente incompatible con la vida. Pero la aurícula hace este movimiento fibrilatorio que es movimiento desordenado, descontrolado e irregular, que no es capaz de conducir al ventrículo. Esto porque el nodo auriculoventricular le brinda una protección a la conducción ventricular, haciendo que no todos los latidos que se generan en la aurícula sean capaces de conducir. Por eso yo veo pacientes que tienen fibrilación auricular con diferentes latidos, pero que no son conducidos a esta frecuencia al ventrículo. Esto es un dato supremamente interesante y que me gusta mostrarle, y es lo que nosotros vemos de la fibrilación auricular, pero lo otro es lo que creemos que no existe. Y lo que nosotros vemos es aquel paciente que tiene fibrilación auricular sintomática, que ustedes le hacen un electrocardiograma, lo ven en urgencia o en consulta, el paciente dice que tiene palpitaciones, que tiene dificultad para respirar y que tiene otro tipo de manifestaciones cardiovasculares que hace que esta arritmia se haga manifiesta. Pero lo otro, que es lo que creemos que no existe, porque no lo buscamos, porque no lo identificamos y porque lo menospreciamos, es mucho más grande de lo que nosotros realmente vemos. Y es aquí donde radica la importancia de la fibrilación auricular en la detección de esta arritmia. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que la fibrilación auricular es una arritmia que es predominantemente en población adulta mayor. Se asocia con el envejecimiento, se asocia con el incremento de la edad. Es mucho más frecuente en los hombres y aunque su etiología es multifactorial,
se encuentra asociada con otro tipo de comorbilidades que hacen que sea mucho más frecuente la fibrilación auricular en estos pacientes. Pacientes que tienen hipertensión arterial, enfermedad coronaria, falla cardíaca, valvulopatías, obesidad, síndrome de apnea e hiponea obstructiva del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedad renal crónica en pacientes que tienen discapacidades por enfermedades cardiovasculares o pacientes que la discapacidad es una consecuencia de la fibrilación auricular. Este aumenta la mortalidad cerebrovascular, genera mucha más falla cardíaca y podría asociarse con muerte súbita cardíaca. Entonces, fíjense cómo una arritmia como esta pudiera ser desencadenada con algunas otras enfermedades o las otras enfermedades pudieran generar esta arritmia. Aproximadamente la fibrilación auricular pudiera presentarse en 1 de cada 3 individuos en algún momento de la vida. Y con el tiempo y la edad, esto tiende a aumentar. Miren acá que en la mayor cantidad de edades es donde tengo yo una mayor incidencia de tener fibrilación auricular tanto para hombres como para mujeres. Y el crecimiento es lineal a partir de los 60 años. Es muy poco probable que yo vea a un paciente pediátrico con fibrilación auricular. No es tan inusual que yo encuentre un adulto medio con fibrilación auricular. Y es mucho más raro que yo encuentre un paciente adulto joven con fibrilación auricular. Sin embargo, considerando algunos otros factores, se pudiera tener fibrilación auricular en estos grupos poblacionales. El mensaje final que le estoy diciendo con respecto a esto es, hombre, la fibrilación auricular es una enfermedad, es una arritmia de pacientes mayores, que es mucho más frecuente en hombres, pero no se descarta que se presente en otros grupos poblacionales. Y se proyecta que a través del tiempo la fibrilación auricular va a ir aumentando en diferentes grupos poblacionales. Los pacientes que tienen una edad adulta intermedia hasta los 80 años, esta fibrilación auricular es como si se detuviera en el tiempo la progresión, como si se detuviera en el tiempo, como si se detuviera en el tiempo la progresión, porque muchas personas en esta edad mueren de otras causas diferentes. Pero los pacientes que tienen edades de 65 años o mayores de 80, en el tiempo va a aumentar esta fibrilación auricular. Miren todos los factores de riesgo que existen en relación a la fibrilación auricular. Yo tengo factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Es decir, que la fibrilación auricular no es una arritmia que dependa solamente de ella. Existen otro tipo de intervenciones que se convierten en factores de riesgo o otro tipo de enfermedades que se convierten en factores de riesgo para fibrilación auricular. Es decir, yo tengo obesidad, tengo hipertensión, tengo diabetes, soy un hombre, soy adulto mayor, consumo alcohol, fumo, tengo probablemente mucho más riesgo de tener fibrilación auricular que un paciente que no tenga eso. Si yo agarro enfermedades por separado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sumo todo eso, más otros factores de riesgo epidemiológicos como la edad, el sexo, yo tengo alta probabilidad de tener fibrilación auricular. Pero si yo no tengo ninguna de estas, yo disminuyo la probabilidad de tener fibrilación auricular. Entonces, en ese orden de ideas, la fibrilación auricular es una enfermedad multifactorial. ¿Cuáles son las características clínicas de la fibrilación auricular? Yo pudiera tener fibrilación auricular que pudiera considerarse sintomática o asintomática, pero muchas de estas fibrilación auricular asintomáticas son fibrilación auricular de pacientes que tienen síntomas que ellos no identifican como síntomas secundarios a la fibrilación auricular. Pero cuando tú haces un interrogatorio dirigido, ya en una consulta, sobre todo nosotros que somos expertos en arritmias, identificamos claramente que estos pacientes pueden tener síntomas que son secundarios a fibrilación auricular, como por ejemplo
somnolencia, como por ejemplo incapacidad para hacer sus actividades diarias, que no son referidas por el paciente como tal. Lógicamente, tú puedes tener otro tipo de manifestaciones en un paciente con fibrilación auricular, como por ejemplo palpitaciones, dolor torácico, disnea, presíncope, síncope, que son mucho menos frecuentes, pero lo pueden presentar en relación a algunos contextos específicos de la fibrilación auricular. E incluso cuando yo tengo fibrilación auricular que está conduciendo el ventrículo rápido, es decir, cuando tengo una frecuencia cardíaca mayor a 120 por latidos por minutos, puede finalmente terminar generándome una taquicardiomiopatía, que es una falla cardíaca secundario a la fibrilación auricular, cuando esta permanece de forma constante a frecuencias altas. Esto se pudiera clasificar en pacientes sintomáticos o asintomáticos. Se pudiera llamar fibrilación auricular silente a aquellos pacientes que se le hace un diagnóstico de fibrilación auricular bajo algún otro método diagnóstico, como por ejemplo un marcapasos en el que se logra identificar pacientes que tienen fibrilación auricular. A esto se le llama fibrilación auricular subclínica, o por ejemplo pacientes que tienen relojes inteligentes o que se hacen un electrocardiograma por alguna otra razón o algún estudio cardiovascular y le encuentran la fibrilación auricular. Y de los pacientes que son sintomáticos, pueden tener síntomas como que los que les he mencionado. En caso de que lo tengan, podrían clasificarse estos pacientes como pacientes hemodinámicamente estables o pacientes hemodinámicamente inestables. Esto va a ser fundamental en la clasificación clínica para poder determinar qué puedo ser yo por este paciente en el momento en que yo lo veo. Y fíjense, esto es algo tan interesante. Aparte de ser una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que produce una alta carga de comorbilidades y de mortalidad, haciendo que se modifiquen factores pronósticos hacia la negatividad de esta enfermedad en los pacientes. Por ejemplo, esta aumenta el riesgo de muerte. Tiene un mayor riesgo de tener enfermedad cerebrovascular de origen cardioembólico por la fibrilación auricular. Hacen que estos pacientes tengan deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Tienen mayor riesgo de tener demencia y deterioro cognitivo vascular. Se puede asociar a un alto porcentaje de depresión e ideación suicida. Puede producir deterioro de la calidad de vida en más del 60%, y estos pacientes pueden hospitalizarse entre el 10 al 40% con una tasa anual. Eso significa que la fibrilación auricular es mucho más importante de lo que nosotros creemos, pero realmente sabemos menos de lo que deberíamos saber. Entonces, la fibrilación auricular aumenta 1.5 veces la mortalidad. Se encuentra asociada al 30% de riesgo de enfermedad cerebrovascular. El 30% de los pacientes tiene falla cardíaca descompensada. Aumenta 1.6 veces el riesgo de demencia. Puede producir depresión hasta en el 20%. Produce deterioro de la calidad de vida en el 60%. Y tiene una tasa de hasta 40% de hospitalización anual. Con todo esto que yo les estoy mostrando es para que ustedes tengan el chip y se mantengan activos de lo que deben saber de la fibrilación auricular, que esto puede generar un alto impacto en la vida de los pacientes, no solamente en calidad de vida, sino en mortalidad. Desde el punto de vista electrocardiográfico, electrofisiológico, ¿qué pasa en la fibrilación auricular? Se generan todos estos focos ectópicos en las aurículas, que pueden ser principalmente las venas pulmonares. Ya les dije que el 95% se transmiten a la aurícula derecha, y aquí en el nodo auriculoventricular solo algunos de esos latidos auriculares pueden conducir hacia el ventrículo. Y esto hace que el ritmo del corazón, cuando tengo fibrilación auricular, sea irregular. Generalmente la actividad fibrilatoria de la aurícula se ve mejor desde el punto de vista electrocardiográfico en B1 y en las derivadas inferiores. A este tipo de ondas que se encuentran presentes en la fibrilación auricular se le denominan ondas F.
y se representa con la letra F en minúscula. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos desde el punto de vista global que yo puedo encontrar en una fibrilación auricular? Primero, ausencia de onda P. Segundo, presencia de onda F. Como bien sabemos, la contracción auricular, que es la representación electrocardiográfica de la onda P, no lo voy a tener presente porque voy a tener ondas fibrilatorias en las aurículas que no corresponden a fibrilación a ritmo sinusal. Por lo tanto, la ausencia de onda P te debería hacer pensar en fibrilación auricular. Ahora, sumado a eso, tienes presencia de ondas F. Están sumando criterios electrocardiográficos para hacer un diagnóstico de fibrilación auricular. Tercero, ausencia de línea isoeléctrica. Cuarto, presencia de RR irregulares. Quinto, disociación auriculoventricular, porque la aurícula va a una velocidad, que ya hemos hablado, y el ventrículo va a otra velocidad por la conducción irregular que genera el paso a través del nodo auriculoventricular. Sexto, frecuencia auricular entre 350 a 750 latidos por minuto. Séptimo, que tienen una duración de más de 30 segundos en un registro eléctrico, ya sea por Holter, electrocardiograma o algún otro método de diagnóstico de registro electrocardiográfico. Y en algunos casos pueden presentar algo que se llama fenómeno de alternancia eléctrica, que es presencia de un QRS con un voltaje diferente entre cada uno de los latidos. Estos criterios electrocardiográficos, ustedes deben tenerlo claro para poder tratar de identificar la fibrilación auricular, porque existen múltiples diagnósticos diferenciales que hacen que la fibrilación auricular sea confundida con otro tipo de ritmos. Y una vez usted diga que un paciente tiene fibrilación auricular, ese paciente la vida le va a cambiar. Primero porque puede tener un mayor riesgo de enfermedades embólicas y de las complicaciones que he mencionado, y otro porque este paciente probablemente vaya a necesitar terapias que pueden modificar la vida a largo plazo de estos pacientes. Este que está acá y que yo les muestro es un trazo electrocardiográfico en el que vamos a tratar de identificar los criterios diagnósticos principales de la fibrilación auricular. No todos los que le mostré, sino los diagnósticos, los criterios diagnósticos fundamentales y simplificados que yo le voy a enseñar. Primero, ausencia de onda P. No hay una onda P precediendo claramente cada complejo QRS. Ya tendríamos un diagnóstico, ¿cierto? Segundo, RR irregular. Claramente ustedes ven que la longitud de ciclo, que es algo que nosotros llamamos en milisegundos, la distancia entre un R y R, es completamente diferente. Y esto hace que se cumpla el criterio de un RR irregular. Y el tercer criterio es que el registro electrocardiográfico con estos criterios eléctricos deben tener una duración de más de 30 segundos para poder decir que este paciente tiene fibrilación auricular. No importa si no tiene alternancia eléctrica, no importa si yo claramente no identifico la onda F de la fibrilación auricular. Pero si yo tengo estos tres criterios, puedo definir que este paciente tiene una fibrilación auricular. Ahora fíjense esto tan interesante en la actualidad que tenemos muchísimas alternativas para poder hacer diagnóstico de la fibrilación auricular. Y fíjense qué le muestro yo. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para poder hacer diagnóstico de fibrilación auricular? En la actualidad tenemos mucha tecnología y la medicina y sobre todo la cardiología siempre va de la mano de la tecnología para poder trabajar. Entonces tenemos múltiples herramientas, saturómetro, el examen físico, dispositivos eléctricos, celulares, el reloj a través del pulso, dispositivos de monitoreo, dispositivos de Holter o monitores en parches que son subcutáneos externos o dispositivos implantables internas del corazón, de la piel que me monitorizan el corazón. Todos hacen lo mismo, registros eléctricos de la actividad del corazón. Yo pudiera utilizar cualquiera de estos para poder hacer registro eléctrico y en estos momentos hay muchos que ya están validados para que yo pueda hacer identificación de fibrilación auricular.
Pero fíjense esto tan interesante que yo les voy a mostrar. Estas herramientas tienen diferente precisión diagnóstica para encontrar fibrilación auricular. Por ejemplo, un electrocardiograma diario. Estamos hablando de población general de pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística en el que aparece de un momento a otro la fibrilación auricular. Un electrocardiograma tiene un rendimiento diagnóstico de 0.06% de identificación de fibrilación auricular, que es muy bajo. Por ejemplo, un Holter electrocardiográfico de 24 horas tiene una precisión diagnóstica de 0.2%. Un Holter, 6 Holter de 24 horas tienen la capacidad de detectar el 2% de pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística, que sigue siendo bajo. 2 Holter de 7 días, monitoreo de 15 días, monitoreo eléctrico de 15 días, puede identificar hasta 4%. Pero un dispositivo implantado, como un monitor de eventos, que es un procedimiento invasivo, puede identificar mucha más fibrilación auricular. ¿Cuál es el mensaje final de lo que estoy queriendo transmitir? Que las herramientas diagnósticas que tenemos diferente capacidad de detección de fibrilación auricular, y el hecho de que yo no la vea en un registro electrocardiográfico no me descarta que este paciente tenga una fibrilación auricular y me obliga a seguir buscándola con otras herramientas diagnósticas. Pasa frecuentemente que el paciente ingresa porque tiene palpitaciones, pero cuando llega a urgencias, usted le hace un electrocardiograma, lo encuentra normal, en ritmo sinusal, y usted le dice, hombre, este paciente no tiene nada. El concepto y el cambio de chip que les doy en estos momentos es la invitación. Está bien que digas que en ese momento el electrocardiograma no tiene nada, pero que te motives a buscar otras posibilidades diagnósticas, te motives a buscar a través de otras herramientas diagnósticas estas arritmias en los pacientes. Entonces, ojo con esto. Y les digo esto porque podemos cerrar el diagnóstico de fibrilación auricular. ¿Qué pasa si yo digo a un paciente que tiene alto riesgo embólico, que tiene una fibrilación auricular? Ese paciente probablemente vaya a terminar anticoagulado de por vida. Pero si el paciente realmente no tiene una fibrilación auricular, yo podría estar suministrándole un anticoagulante para disminuir el riesgo embólico que puede llevarlo a un riesgo de sangrado. Ustedes se imaginan si yo le doy a un paciente anticoagulante que el paciente no lo necesita y el paciente termina muriéndose por un sangrado cerebral o por un sangrado gastrointestinal. Esto sería fatal. Por lo tanto, yo tendría que estar seguro de que este paciente realmente tiene una fibrilación auricular. Miren este trazo electrocardiográfico y se lo muestro para que tengan presente al momento de hacer diagnóstico de fibrilación auricular. Ustedes tienen que evaluar que este trazo eléctrico sea realmente interpretable. Aquí nosotros vemos que, fíjense que no hay una línea isoeléctrica claramente. Aquí se ve esto como si fueran múltiples ondas a diferentes longitudes de ciclo. Acá es diferente a lo que ya les he mostrado y aquí vuelve otra vez y se repite. Si yo cojo esto como un R, 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 esto y esto, probablemente yo vea que sea regular. Pero si yo agarro e incluyo esto como un R, probablemente sea irregular. O si alcanzo a agarrar alguno de estos otros, ¿cierto? Este trazo electrocardiográfico no tiene fibrilación auricular. El RR es este, se ve regular. Aquí hay presencia de una onda P, pero hay una línea vibratoria que hace que se genere confusión al momento de interpretar este trazo electrocardiográfico. Y yo podría decir erróneamente que este paciente tiene una fibrilación auricular. Entonces, evaluar el contexto en el que se toma el electrocardiograma, verificar lo que yo estoy haciendo, podría ayudar a muchos pacientes a disminuir el riesgo, por ejemplo, de anticoagulación con un mal diagnóstico. Entonces, fíjense todas las herramientas que yo tengo para poder tratar de orientar a mi paciente con fibrilación auricular. Si tengo un paciente con sospecha de fibrilación auricular identificada, la historia clínica siempre es importante. El electrocardiograma no puede faltar. Algunos otros estudios, como por ejemplo estudios sanguíneos, función renal, función tiroidea, electrolitos, deben ser realizados a todos los pacientes con fibrilación auricular y al menos un ecocardiograma transtorácico.
Ya dependiendo qué tipo de paciente, yo podría definir si necesito hacer otro tipo de estudios en este paciente, como un monitor de ritmo cardíaco Holter o implante de un dispositivo de monitoreo eléctrico, un ecocardiograma transesofágico, BNP, angiotat o arteriografía, resonancia cardíaca, tomografía cardíaca. Y estos pacientes probablemente necesiten en algún momento de su diagnóstico una evaluación especializada, por al menos una vez por un cardiólogo o un electrofisiólogo para que oriente el manejo de este paciente. Si usted este paciente no lo remite a tiempo, por ejemplo, si usted lo está viendo en su consulta general, probablemente cuando este paciente llega de un electrofisiólogo va a llegar de una forma tardía y vamos a tener poco que ofrecerle a ese paciente. Entonces, una de las propuestas es hacer valoración pronta por especialistas en fibrilación auricular de estos pacientes. Y yo tengo, de acuerdo a las herramientas que tengo y lo que yo quiero evaluar, diferentes tipos de herramientas. Entonces puedo hacer evaluación anatómica, evaluación estructural o evaluación funcional y dependiendo de lo que yo quiera hacer en mi paciente, yo podría tener una u otra herramienta para poder hacerlo, como el ecocardiograma transtorácico, el ecocardiograma transesofágico, tomografía, resonancia cardíaca o estudio electrofisiológico, que va a depender de cada uno de los tipos de pacientes. Esto es supremamente importante y es cómo se clasifica la fibrilación auricular. La fibrilación auricular en el tiempo histórico, desde que se generó el diagnóstico principal de fibrilación auricular hace unos más de 100 años, se ha clasificado de muchas formas, según el origen, según la frecuencia, según el tiempo, según si tiene daño estructural o no, según la amplitud, según los síntomas, según la presentación, según el tipo de fibrilación auricular, según el riesgo embólico y según la evolución. Estas se agrupan de muchas formas. Sin embargo, en la práctica clínica, estas son realmente la clasificación que nunca deben faltar en un paciente que tiene fibrilación auricular. La clasificación de síntomas según el ERRA, en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La clasificación del riesgo embólico según el CHADS-BAS, el riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. Y la clasificación de la evolución como diagnóstico de primera vez, paroxística, persistente, larga duración o permanente. Esto porque estas son las clasificaciones fundamentales para poder hacer intervención y seguimiento a estos pacientes. El otro tipo de clasificaciones usted la puede utilizar para hacer una orientación clínica, pero para usted, para que usted pueda entender bien el proceso, pero no porque eso realmente me genere una modificación en la terapia, en la evolución natural de la enfermedad. Entonces, esto es importante conocerlo y es cómo se clasifica de acuerdo a la evolución la fibrilación auricular. Ojo a esto. Fibrilación auricular de primer diagnóstico es aquella fibrilación que no ha sido diagnosticada antes, independientemente de cuánto tiempo la tenga y la severidad de los síntomas. Es decir, un paciente llegó a urgencia y es primera vez que se le da esa fibrilación auricular y llegó muy malo. Tiene una FA de reciente diagnóstico. El paciente lo agarró en la consulta externa, está asintomático, tiene una FA de reciente diagnóstico. Y así se comienza a hacer el enfoque de la fibrilación auricular. Si el paciente, la fibrilación auricular paroxística, ¿cómo se define fibrilación auricular paroxística? Es aquella que termina espontáneamente o con intervención dentro de los 7 días desde el inicio. Es decir, el paciente llegó a urgencia, usted lo vio, no le hizo nada y se le quitó la fibrilación auricular el día siguiente. Tiene fibrilación auricular paroxística. Ese paciente ingresó a urgencia con fibrilación auricular, usted le colocó un antiarrítmico, se le quitó la taquicardia o la arritmia, ese paciente tiene una fibrilación auricular paroxística. El paciente ingresó a consulta externa, usted lo vio con fibrilación auricular, le mandó una cardioversión, se le hicieron al día siguiente, se le quitó, ese paciente tiene una fibrilación auricular paroxística. Bien, fibrilación auricular persistente es la fibrilación auricular que se mantiene continuamente por más de 7 días, incluyendo los episodios que requieren cardioversión eléctrica o farmacológica.
generalmente son más de 7 días. Fibrilación largamente persistente es aquella que tiene fibrilación auricular durante un tiempo general mayor a 6 meses y usted todavía quiere pasar ese paciente a ritmo sinusal. Y la fibrilación auricular permanente es cuando ya hay una aceptación por parte del médico y del paciente de que este paciente tiene una fibrilación auricular permanente y que las estrategias de control del ritmo no son válidas para poder tratar de intervenir a este paciente. Y fíjense esto tan interesante, que yo pudiera hacer un diagnóstico de una fibrilación auricular en primer episodio y rápidamente pasar a alguna de las otras clasificaciones. E incluso yo pudiera hacer un diagnóstico de nuevo en un paciente de fibrilación auricular de primera vez y después de estudiarlo en una hospitalización, definir si ese paciente tiene una fibrilación auricular permanente. El diagnóstico de fibrilación auricular permanente no depende del tiempo, sino de la determinación por el especialista o por el médico tratante de que ya el objetivo de ese paciente no es hacer una estrategia de control del ritmo. Y cuando hablamos de estrategia de control de ritmo, estamos haciendo referencia a mantener al paciente en el ritmo sinusal, que es el ritmo normal y fisiológico que debe tener cualquier paciente. Entonces, no se recomienda utilizar términos de fibrilación auricular aislada o utilizar el término de fibrilación auricular valvular o no valvular o utilizar, por ejemplo, fibrilación auricular crónica. Estas clasificaciones yo las recomiendo cuando usted tenga un paciente que tenga fibrilación auricular ya diagnosticada. Siempre. Utilizar el CHAS-VAS. El CHAS-VAS me mide el riesgo embólico. Utilizar el HAT-BLED. Esa me mide el riesgo de sangrado. Y utilizar el ERRA me habla de la severidad de los síntomas. ¿Para qué sirve el CHAS-VAS? Para poder definir si el paciente requiere o no anticoagulación. ¿Para qué sirve el HAT-BLED? No es para definir si quito o no la anticoagulación. Eso evalúa el riesgo de sangrado. Simplemente me dice para yo alertarme y saber qué paciente debo monitorizar más estrictamente, pero no contraindica la anticoagulación. ¿Y para qué me sirve el ERRA? Para saber yo en el tiempo qué tan bien controlado está mi paciente. Si tiene síntomas de severidad en la primera valoración y en la próxima, con el manejo que se le está estableciendo, el paciente tiene un ENRA 1, significa que clínicamente ha mejorado y es una forma objetiva de poder evaluar y seguir a mi paciente. Ahora, ¿cómo hago yo el diagnóstico de fibrilación auricular? Con síntomas, con electrocardiograma, y una vez yo tenga estos criterios, estas herramientas, yo podría hacer un diagnóstico. Ahora les voy a enseñar esto sobre todo, cuáles son los posibles escenarios en los que ustedes se van a encontrar con fibrilación auricular. Ojo a esto, importantísimo, porque es lo que ustedes van a ver todos los días y con lo que se van a enfrentar en su consulta o en los servicios de urgencias. Un paciente que se le encontró fibrilación auricular de forma incidental. El paciente ingresó por otra cosa, trauma craneoencefálico, fracturas, diarrea, le hicieron un electro y le encontraron fibrilación auricular. Hay que tratar de compensarlo, tratar por lo que el paciente consultó, hacer la clasificación de ese paciente, la fibrilación auricular, y hacer evaluación del riesgo. El segundo escenario es un paciente que se encuentra estable. Es un paciente que usted tiene en la hospitalización, el paciente en su monitoreo lo encontraron con fibrilación auricular. Hay que hacer exactamente lo mismo, compensar la causa que le dio la hospitalización. Ya verificamos que el paciente está estable, que es la condición propia de ella, el escenario del que le estoy hablando, clasificarlo y hacer evaluación de riesgo. Si encontraban un paciente con fibrilación auricular y tiene baja frecuencia cardíaca, hay que compensar al paciente, clasificarlo, evaluar el riesgo, buscar cuál es la causa que llevó a este paciente a una bradicardia, principalmente medicamentos, y definir si este paciente requiere una estimulación por la baja frecuencia cardíaca. Otro escenario que puede tener la fibrilación auricular es un paciente que se presenta con frecuencias cardíacas elevadas. Hay que compensarlo, clasificarlo y hay que evaluar el riesgo. Eso es para todos los pacientes. Buscar alguna causa que me lo esté desencadenando, algún medicamento que me lo esté desencadenando. Y definir en este paciente si lo que yo quiero hacer es controlarle el ritmo o controlarle la frecuencia cardíaca, que es bajándole la frecuencia cardíaca. El otro escenario que yo tengo un paciente con fibrilación auricular es aquel que se presenta con fibrilación auricular y sangrado.
no propiamente por un sangrado de cualquier causa, sino un sangrado asociado al uso del anticoagulante, que es una de las herramientas terapéuticas que yo tengo a la mano para poder tratar la fibrilación auricular y disminuir el riesgo embólico. En ese caso, yo debo compensar al paciente, clasificar la severidad del sangrado, suspender los medicamentos que pueden estar favoreciendo el sangrado, transfundirlo si tengo que transfundirlo, utilizar los antídotos y buscar las herramientas para poder tratar de prevenir eventos embólicos en estos pacientes. Y el otro escenario que yo tengo es aquel paciente que llega con fibrilación auricular y con un evento embólico, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular. ¿Qué debo hacer yo? Compensar al paciente, clasificar la severidad de la enfermedad cerebral isquémica, mirar cuáles son las secuelas que me dejó esta enfermedad cerebral isquémica, iniciar el proceso de rehabilitación y evaluar la probabilidad de reinicio del manejo anticoagulante para disminuir el riesgo embólico en los pacientes. Y es muy interesante hacer la clasificación de la fibrilación auricular según estos escenarios, porque eso es lo que usted va a ver cuando tenga un paciente con fibrilación auricular. Es decir, un paciente con fibrilación auricular nunca viene solamente la fibrilación auricular. Esta es una enfermedad que viene generalmente acompañada por alguna otra cosa. Por eso les hice esta clasificación de los diferentes escenarios. Ahora, ¿cómo yo puedo enfrentarme a esta fibrilación auricular cuando la tengo? Recientemente, en la última guía de fibrilación auricular, nos regalan esta mnemotecnia que se llama el CC2ABC, en el que ellos nos dicen, primero, confirme que realmente tenga la fibrilación auricular utilizando los criterios que ya les enseñé. Segunda C del CC es, mire las características de la fibrilación auricular. ¿Y cómo voy a hacer eso? Utilizando el esquema de las 4 S. El riesgo de SB con el CHAS-BAS, la severidad de los síntomas con el ERRA, la clasificación de severidad según la carga arrítmica que está en relación con la duración, el tiempo y la cantidad de arritmia que yo tengo, que eso puede ser identificado en un Holter, o la severidad de los sustratos como tamaño de la aurícula, por ejemplo, edad, comorbilidades y otros factores de lo que yo le estoy hablando. Luego viene el TU, que es el tratamiento de la fibrilación auricular, y para esto se propone la mnemotecnia ABC. ¿Qué me dice esto? La A, anticoagular al paciente para evitar enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? La B, control de los síntomas. Esto lo puedo hacer haciendo evaluación de la calidad de vida en los pacientes, optimizando el control de la frecuencia, mirando si el paciente requiere manejo antiarrítmico, si requiere algunas otras estrategias como la cardioversión o la ablación, y la C, evaluar las otras comorbilidades y hacer control de los factores de riesgo, reducción del consumo de alcohol, no tabaquismo, actividad física, bajar de peso. Lo último es que te vayas donde mamá. Ahora, esperemos a ver que termine ahí el bebecito de llorar y que un segundo. Perfecto. Todavía está. Doc, no se le escucha. Hola. Ahora sí. Hola, Doc. Ya te Listo. escuchamos. No sé qué pasó ahí, creo que cuando el bebecito habló se me cortó. Esto creo que lo dejamos claro, ¿cierto? Me confirman si eso quedó claro, no sé. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces pasemos acá. Estamos hablando sobre el tratamiento de la fibrilación auricular y cómo yo puedo clasificar esta forma de tratar la fibrilación auricular para que ustedes tengan en mente todas las herramientas que yo tengo para poder hacer el tratamiento y control de la fibrilación auricular. Fundamental, hacer control de los factores de riesgo. ¿Y eso qué significa?
controlar la hipertensión arterial, controlar la obesidad, controlar la diabetes, tabaquismo, alcohol, todos esos factores de riesgo que he mencionado hay que controlarlos. Si yo no controlo eso, yo no puedo utilizar las otras herramientas para poder hacerle frente a la fibrilación auricular. Fundamental, control de los factores de riesgo. No puedo intentar disminuir el riesgo embólico en un paciente con fibrilación auricular si tiene la presión alta todavía, si tiene el azúcar alta todavía, si todavía está obeso, si sigue consumiendo alcohol, si sigue fumando. Entonces, concentrar los factores de riesgo, que es un eje fundamental del tratamiento de la fibrilación auricular. Segundo punto importante, la prevención de la enfermedad cerebrovascular. Esto lo puedo hacer de dos formas, farmacológico y no farmacológico. Farmacológico a través de la anticoagulación. Los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen mayor riesgo embólico porque la fibrilación auricular favorece los factores de la tríada de Virchow para que se generen más coágulos. Por ejemplo, una aurícula que se contrae, la sangre tiene más éstasis en la aurícula y hace que ocurra mayor formación de trombos en la aurícula izquierda con alto riesgo de que puedan embolizar al ventrículo izquierdo y de allí pueden ir a la circulación sistémica, principalmente cerebro. Entonces, la anticoagulación es una de las dianas terapéuticas que tenemos desde el punto de vista farmacológico para prevención de enfermedad cerebrovascular. Y por otro lado, no farmacológicos, tenemos el cierre o la oclusión de la orejuela izquierda. El 90% de los trombos que se forman en la aurícula izquierda se encuentran alojados en la orejuela izquierda. Si el paciente tiene contraindicación para la anticoagulación, una estrategia podría ser hacerle cierre quirúrgico o cierre percutáneo de la orejuela izquierda para disminuir que ese 90% de trombos que se forman en la orejuela puedan embolizar y así producir consecuencias catastróficas en la vida del paciente. Otro punto fundamental en el manejo de la fibrilación auricular es el control del ritmo. Y para poder hacer eso, cuando hablo de control de ritmo, volví y refiero, es pasar al paciente de ritmo de fibrilación auricular a ritmo sinusal, la mayor cantidad de tiempo posible que se puede. ¿Qué herramientas tengo yo para eso? Hacer control farmacológico y manejo no farmacológico. El manejo farmacológico lo voy a hacer a través de los medicamentos antiarrítmicos y el manejo no farmacológico tengo otras alternativas. Cardioversión eléctrica, ablación de las venas pulmonares o aislamiento de las venas pulmonares y cirugía de Mace. Si tienen dudas, pues hablamos sobre cada una de ellas o antes que tengan preguntas podemos profundizar. Y la otra estrategia es control de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hacemos esto? A través de manejo antiarrítmico, desde el punto de vista farmacológico, si está muy alta, le coloco más antiarrítmico, y a través de manejo no farmacológico, que tengo dos alternativas. Una es implante de marcapasos, por ejemplo, si el paciente va muy lento, yo le coloco un marcapaso, eso ayuda a que el corazón vaya un poco más a la velocidad que exija el cuerpo. Y lo otro es hacer ablación del HIS, del haz de HIS, cuando el paciente va muy rápido y yo le di antiarrítmico y no fue capaz de hacerle control de la frecuencia cardíaca tan alta que tiene este paciente. Entonces, hacemos ablación del HIS y colocamos un marcapasos para que el paciente, al hacer ablación de HIS, el paciente queda desconectado a la aurícula con el ventrículo y quedaría el ventrículo sin conexión auricular. Entonces, para ello hacemos un implante de un marcapasos y eso da excelentes resultados en los pacientes a corto y a largo plazo. ¿Qué medicamentos tenemos entonces? Tenemos medicamentos anticoagulantes, tenemos medicamentos para el control del ritmo y tenemos medicamentos para el control de la frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamentos anticoagulantes tenemos disponibles? Tenemos apixaban, tenemos rivaroxaban, tenemos dabigatran, tenemos edoxaban, warfarina, enoxaparina, heparina sódica principalmente. En Colombia tenemos disponible todos excepto el edoxaban. Pero podríamos utilizar todos los otros anticoagulantes en diferentes contextos clínicos para manejo de la fibrilación auricular. Principalmente el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran, que se puede manejar de forma ambulatoria, de forma oral o de forma hospitalaria.
Para el control del ritmo, ¿qué alternativas terapéuticas tengo? El uso de la amiodarona, el uso de la propafenona, dronedarona, flecainamida, bernacalán, ibutilide, sotalol, disopiramida. En Colombia, ¿qué tenemos disponible? Amiodarona, propafenona, dronedarona. Si alguien es de otro país y tiene disponible, podemos hablar de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, en nuestro medio, y creo que de pronto lo digo porque hay personas que pueden estar acá de otros países y tienen disponible otros medicamentos, sería excelente y están descritos para que nosotros los podamos utilizar. Ahora, para el control de la frecuencia cardíaca, es decir, no necesariamente necesito que sea un antiarrítmico que me pase el ritmo de fibrilación auricular a ritmo sinusal, sino que solamente necesito que me lo lentifique. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Principalmente beta bloqueadores o calcioantagonistas. Yo tengo metoprolol tartrato, metoprolol succinato, bisoprolol, carvedilol, nebivolol, atenolol, el moro, verapamilodiltiazem. Puedo utilizar digoxina o pudiera utilizar la misma amiodarona en algunos casos. Para el manejo de la fibrilación auricular siempre se debe hacer un manejo integrado en el que el paciente sea el centro de este eje de tratamiento. El paciente, y acá yo lo que necesitaría es hacer el control de los síntomas, control de la frecuencia, manejo de las enfermedades cardiovasculares, educar al paciente, modificar las conductas y los hábitos de estos pacientes, hacer un manejo psicológico. Hay que tratar de hacer entender al paciente qué tiene y qué cosas el paciente debe hacer para poder mejorar su calidad de vida. Tratar de buscar estrategias para promover la adecuada adherencia farmacológica y tener siempre un equipo multidisciplinario. Tratar de integrar siempre a un especialista en fibrilación auricular, que en este caso serían los cardiólogos, electrofisiólogos, para poder buscar cuál es la mejor alternativa terapéutica de estos pacientes. Aquí está el paciente en el centro, tiene cardiólogo, el médico, el cuidado, las enfermeras, médico general, cirujano, neurólogo, electrofisiólogo, falla cardíaca, hematólogo, endocrinólogo. Fíjense cómo se convierte en todo un equipo multidisciplinario que tiene que ver con la salud de este paciente, y sumado a eso tenemos todas las herramientas tecnológicas disponibles para poder hacer un adecuado monitoreo de este paciente. Principalmente, hacer control de los factores de riesgo, control de la presión arterial, hacer actividad física, apnea obstructiva del sueño, hacerle tratamiento, reducir o quitar el ingesta de alcohol, controlar la dislipidemia, dejar el cigarrillo, mantenerse en peso adecuado, control de la glicemia. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces cuando tengamos los diferentes escenarios de la fibrilación auricular? ¿Qué cosa vamos a hacer nosotros? Si tengo un hallazgo incidental, tengo que tratar de buscar cuál es la causa realmente, porque, por ejemplo, un paciente politraumatizado o un paciente quemado, por ejemplo, la fibrilación auricular puede ser secundaria a esto, un paciente que ingresó por pancreatitis. Entonces, tratar de evaluar todas las comorbilidades para poder hacer frente a esto. Un paciente que se encuentre estable, mirar si tiene frecuencia cardíaca normal, baja o acelerada, mirar si está sintomático, mirar si está asintomático, y tratar de enfocar a ese paciente haciendo lo que ya les he enseñado. Si el paciente tiene una bradiarritmia, usted debe definir si el paciente tiene una fibrilación auricular lenta o si tiene una fibrilación auricular bloqueada, o si tiene solamente fibrilación auricular con algunas pausas significativas. Esto es una fibrilación auricular lenta. Esto es supremamente importante porque usted tiene que hacer la diferencia entre una fibrilación auricular lenta y una fibrilación auricular bloqueada. Probablemente la conducta sea la misma, ¿verdad? Un plus, poder hacer una clasificación adecuada, porque somos académicos y para eso estamos nosotros trabajando. Entonces, fíjense que la característica que tiene fibrilación auricular con los criterios que ya les he mostrado, y aparte de eso, ustedes evalúan el RR. Y el RR es completamente irregular, ¿cierto? Fíjense que este está más largo, este está más corto. El paciente tiene una frecuencia cardíaca menos a 60, cumple criterios de fibrilación auricular,
pero el RR de esto es irregular. Ahora, la fibrilación auricular bloqueada. ¿Cuál es la característica? Cumple todos los criterios de fibrilación auricular, pero el RR es regular. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando tengo una fibrilación auricular bloqueada, el nodo auriculoventricular está bloqueado, o sea, tiene un bloqueo auriculoventricular y tiene un escape ventricular que es automático. Por eso el RR es regular. La indicación sigue siendo la misma terapéutica, que es implante de marcapasos, tanto para fibrilación auricular bloqueada como para fibrilación auricular lenta. Pero la fibrilación auricular y pausa significativa. Acá viene un paciente con fibrilación y flúter auricular, el de abajo. Este es una FA de fibrilación auricular y este es un flúter auricular, que es la prima hermana de la fibrilación auricular, que tiene otros criterios diagnósticos diferentes, pero en términos globales pudiera tener herramientas terapéuticas parecidas. Acá viene este RR y aquí es una pausa prolongada que para que sea significativa en estos pacientes con fibrilación auricular debe ser mayor a 6 segundos. Lo mismo ocurre acá abajo en este floater. Es una pausa prolongada. Estos son indicativos de disfunción sinusal y en estos pacientes también se necesita implante de marcapaso. Ahora, si el paciente ingresa con una taquicardia, yo debería considerar si este paciente está estable o está inestable, si voy a hacer una estrategia de control de ritmo o si voy a hacer una estrategia de control de las frecuencias. Si yo quiero manejar a este paciente con medicamentos orales o con medicamentos endovenosos. Si voy a hacerle a este paciente cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica. Y si voy a definir estrategia de anticoagulación. ¿Cómo voy a hacer yo la clasificación de la taquicardia? Evaluar si el paciente tiene frecuencia rápida o frecuencia controlada o frecuencia lenta. Si tiene menos de 60 latidos, es una FA lenta. Si tiene para pacientes hospitalizados una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, es una fibrilación auricular rápida, o si tiene a un paciente en casa o ambulatorio con una frecuencia cardíaca mayor a 80, 90 latidos por minuto, este paciente tiene una respuesta ventricular rápida. Entonces, va a variar dependiendo del contexto en el que yo ese paciente. Si tengo un paciente en el rango de eso, probablemente es un paciente con frecuencia cardíaca con respuesta ventricular controlada. Ahora el escenario de la hemorragia. El paciente tiene un sangrado mayor o un sangrado menor. Una hemorragia leve, moderada o grave. El paciente requiere transfusión, no requiere transfusión. Y evaluar la posibilidad de antídotos, como en el Andesanet, el Idarucizumab, la vitamina K, mirar a ver si tengo necesidad de transfundir al paciente con plasma fresco con congelado, con concentrado de complejo protrombótico o protamina. Ahora, si el paciente ingresa con una enfermedad cerebrovascular isquémica, yo debería evaluar cuál es el momento adecuado para poder iniciar la anticoagulación de este paciente. Y esto lo hago a través de la clasificación de la severidad de la enfermedad cerebrovascular isquémica. Si tiene un NIS menor a 8, yo podría utilizarlo 3 días después del evento agudo, reiniciarlo con tomografía de control. Si tengo un evento cerebrovascular moderado con un NIS entre 8 a 15, yo puedo iniciar la anticoagulación 6 días después del evento agudo. Y si tengo un NIS mayor de 15, 12 días después del evento agudo. Podría reiniciar la anticoagulación en estos pacientes. Y esto acá es simplemente para que ustedes puedan mirar la diferente dosificación de los pacientes, de los medicamentos de los que les he hablado para hacer el control de la frecuencia en estos pacientes. Ahora, yo tengo que tratar de definir a estos pacientes cómo le voy a hacer el control de la frecuencia cardíaca y qué voy a utilizar. Inicialmente el medicamento va a depender de las otras comorbilidades, pero como primera línea estarían los beta bloqueadores y los calcio antagonistas en todos los contextos, en todo el contexto, excepto en pacientes que tengan fibrilación auricular preexcitada que pasarían directamente a hacerse ablación. Ahora, ustedes tienen que mirar si ese paciente está controlado o no está controlado. Si el paciente está controlado, hombre, puede seguir los medicamentos.
Pero si el paciente no está controlado, puede considerar los medicamentos de segunda línea, como la digoxina, o modificar el beta bloqueador o darle otro tipo de calcio antagonista. Si el paciente no se ha podido controlar, entonces hay que tratar de fortalecer el manejo farmacológico, verificar que haya adecuada adherencia, y si no, yo podría combinar varios medicamentos antiarrítmicos o hacer el implante de dispositivos de estimulación eléctrica con ablación del nodo auriculoventricular, que realmente lo que hace esa ablación es del sistema GIS. Entonces miren esto que les muestro acá y la importancia de tener el ritmo sinusal. Quien no conoce a este personaje, probablemente ustedes muchos ya lo han visto, y es una mnemotecnia que me gusta utilizar mucho para poder enseñar la importancia de la fibrilación auricular. Supongamos que este Deadpool que está acá es el ritmo sinusal, es el original. Ustedes lo ven, cómo se ve, gracioso, chistoso, con su traje súper bien elaborado. Y este que está acá es la fibrilación auricular, que es una copia. Es probablemente una copia de muy mal gusto de lo que es Deadpool. Entonces, si ustedes lo invitan a ver una película con el Deadpool original o con el Deadpool de copia, ¿cuál de esos dos van a elegir ustedes? Probablemente el original, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque lo que es original es original. Lo mismo ocurre con el ritmo del paciente. El ritmo sinusal es el ritmo con el que el ser humano nace, y ese es el ritmo que se debe mantener para poder controlar al paciente con fibrilación auricular, no dejar al paciente con la fibrilación auricular. Por eso es importante tratar de buscar la forma de mantener a ese paciente siempre en ritmo sinusal. Y la invitación es, busquemos la forma de que estos pacientes lleguen a un especialista de forma temprana para poder evaluar la mejor estrategia terapéutica para ello. Esta es la tabla donde yo muestro características relacionadas con los medicamentos antiarrítmicos que tenemos en caso de que se pueda utilizar, con sus dosis y algunas recomendaciones. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estrategias de control del ritmo? Hombre, mirar si se hace control de todos los factores de riesgo que he mencionado, mirar si el paciente tiene síntomas, y si persisten los síntomas, tratar de mirar si yo puedo hacer a este paciente cardioversión eléctrica, hacerle monitoreo de qué tanto hace este paciente paroxismo de fibrilación auricular, y evaluar si este paciente realmente va a ser un paciente que se beneficie de estrategias de control de ritmo. ¿Qué cosas yo evalúo para saber si el paciente es un paciente candidato a hacerle estrategias de control de ritmo? Hombre, si se trata de un paciente joven, si es un paciente que tiene primer episodio de fibrilación auricular, si es un paciente que tiene taquicardiomopatía, si es un paciente que tiene un crecimiento leve o moderado de la aurícula, donde la aurícula todavía no está completamente remodelada, si es un paciente que tiene pocas comorbilidades o enfermedades cardíacas, si es un paciente que no se puede hacer un adecuado control de la estrategia de la frecuencia, si es un paciente que tiene un corazón que está precipitado por alguna otra enfermedad subyacente, como una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, o si el paciente realmente elige esto. Si tengo estas características que benefician este tipo de intervención, yo podría definir si hago una cardioversión eléctrica, si hago un aislamiento eléctrico en estos pacientes, en el que yo debería tratar de buscar otras alternativas que son de mucha mayor duración y que pueden mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Ahora, si yo tengo el paciente con una necesidad de evaluar y volver a ese paciente a ritmo sinusal porque llegó con una fibrilación auricular, debo definir si este paciente yo puedo hacer cardioversión eléctrica, y si lo voy a hacer, cómo lo debo hacer y en qué paciente lo voy a hacer. Yo puedo hacer cardioversión eléctrica en pacientes tanto compensados como descompensados, pacientes en urgencia, hospitalizados o pacientes en consulta externa. ¿Qué cosas yo debo hacer? Si el paciente tiene una fibrilación auricular y se encuentra inestable, y la causa de esa inestabilidad es la fibrilación auricular, yo debería evaluar si este paciente se beneficia de la cardioversión eléctrica. Si de pronto esto no ocurre, el paciente no requiere eso porque se encuentra estable, yo debería tratar de evaluar las condiciones en las que se encuentra ese paciente. ¿Estaba recibiendo anticoagulación o no estaba recibiendo anticoagulación?
¿Este paciente de qué tamaño tiene la aurícula? ¿Tiene trombo dentro de la cavidad o no? Si yo defino que este paciente yo lo voy a cardiovertir, yo debería tratar de establecer cuál es el tiempo de la duración de esta fibrilación auricular. Si el paciente tiene una fibrilación auricular de rápida aparición, yo podría hacer una cardioversión temprana en este paciente. Yo puedo hacer una cardioversión eléctrica o una cardioversión farmacológica. Si este paciente tiene menos de 48 horas, yo podría esperar o retardar esta cardioversión también. Y ya tenemos evidencias que soportan que estos pacientes pueden retornar al ritmo sinusal sin necesidad de la cardioversión. Ahora, si este paciente tiene una fibrilación auricular de más de 48 horas, yo podría hacer cardioversión eléctrica si no está inestable, pero debería descartar que el paciente realmente no tenga trombos intracavitarios o generalmente anticoagularlo por un tiempo prudente antes de definir hacer una cardioversión a este paciente. Entonces, fíjense que tengo múltiples alternativas para poder definir en cardioversión. ¿Qué otro tipo de herramientas tengo yo para poder tratar a estos pacientes? Hombre, ¿cuál es el esquema de manejo para estos pacientes? El paciente tiene una fibrilación auricular sintomática. Yo trato de hacer la clasificación de este paciente y busco la forma de mantenerlo en ritmo sinusal, principalmente con medicamentos antiarrítmicos. Supongamos que esto no mejoró. Hay que pasar al segundo plano, que es hacerle una ablación con catéter. Nunca se ofrece primera vez una ablación por catéter a los pacientes porque este es un procedimiento invasivo, pero es un procedimiento que es mucho más efectivo que darle solamente manejo farmacológico a los pacientes. Entonces, tiene buen nivel de evidencia hacer ablación, por ejemplo, con catéter, que es un procedimiento invasivo que se hace en los pacientes para tratar de controlar el ritmo de fibrilación auricular. Ahora, dependiendo de qué características tenga el paciente, yo podría elegir uno u otro medicamento. Esto es supremamente interesante. Y vean esto. Si mi paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, la alternativa diagnóstica que tengo son amiodarona y ablación por catéter. La amiodarona es el medicamento antiarrítmico mucho más potente que hay, pero también tiene muchos efectos secundarios que tendríamos que tratar de equilibrar. Si tengo un paciente que tiene un corazón sano, un corazón estructuralmente normal, que tiene buena función sistólica, que no tiene enfermedad valvular, yo en este paciente puedo utilizar la dronedarona, la flecainamida o la propafenona. Fíjense que no está la amiodarona acá de primera línea porque es un medicamento que es bastante bueno, pero también es bastante tóxico. O puedo utilizar ablación con catéter. Y si tengo pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen enfermedad valvular, yo puedo utilizar la amiodarona o puedo utilizar la dronedarona o utilizar la ablación por catéter. Esto era lo que yo les estaba mostrando con respecto a la aurícula izquierda y el origen de la fibrilación auricular, la mayor. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda y este es el septum. Estas son las venas pulmonares. Fíjense cómo la mayor cantidad de orígenes de fibrilación auricular está en la vena pulmonar superior izquierda y las venas, las otras venas también tienen un alto porcentaje, pero la mayor cantidad se origina en la vena superior izquierda. Entonces, ¿qué hacemos en estos procedimientos? Esto que está aquí a este lado es un mapeo tridimensional de la aurícula. Aquí se ven las venas pulmonares. Nosotros hacemos diferentes mapas o para que me entiendan diferentes dibujos. Y una vez tengamos este dibujo, procedemos a hacer ablación por radiofrecuencia de forma lineal a través de las venas pulmonares. Esto finalmente queda como les estoy mostrando acá en este dibujo, donde las aurículas quedan completamente aisladas. Por lo tanto, si se originan focos de fibrilación auricular acá, que es donde les estoy mostrando que se origina, no van a pasar hacia la aurícula porque van a encontrar una línea de bloqueo acá y eso hace que el paciente tenga el foco de origen de la arritmia, pero no se pase la arritmia a la aurícula y esto fundamentalmente es lo que hace que el paciente se mantenga en ritmo sinusal. Y mírense, esto es tan importante sobre lo que les estoy mostrando y es de la progresión de la fibrilación auricular paroxística a una fibrilación auricular persistente y la probabilidad de yo poder hacer un manejo en estos pacientes. A medida que la fibrilación auricular va progresando
en el tiempo, esta aurícula se va volviendo mucho más remodelada. Se van favoreciendo los factores arritmogénicos y entre más tarde yo lo hago, menos probabilidad yo voy a tener de que este paciente se mantenga en ritmo sinusal o pueda beneficiarse de un procedimiento como el que yo les acabo de hablar. Entre más temprana sea la fibrilación auricular, más chance tengo yo de que el único foco de arritmogénesis sea el que se encuentra en las venas pulmonares localizadas y por lo tanto voy a tener mayor probabilidad de hacerle un adecuado control del ritmo a estos pacientes. Ahora, ¿cómo voy a definir yo la terapia anticoagulante? Lógicamente es muy sencilla. Evaluar si el paciente tiene riesgo embólico. ¿Cómo defino el riesgo embólico? Con el CHADS-VATS. Pero ¿qué consideración debo tener antes de eso? Mirar si el paciente tiene esta condición, que era por lo que se llamaba anteriormente fibrilación auricular valvular y no valvular, término que se desaconseja en estos momentos. Si el paciente tiene una prótesis valvular mecánica o si el paciente tiene una estenosis mitral moderada a severa. Si el paciente tiene válvula protésica mecánica y fibrilación auricular o tiene fibrilación auricular y una estenosis mitral moderada a severa, el paciente debe recibir warfarina. No hay más. Si el paciente no tiene esta condición en la válvula, yo debería evaluar el riesgo del paciente para definir si el paciente tiene bajo riesgo o no. Si el paciente tiene bajo riesgo, no debería dar terapia anticoagulante. ¿De qué va a depender si yo doy terapia anticoagulante o no por fuera de este contexto? Porque tampoco podemos enmarcar toda una receta de cocina. Y hay factores que son protrombóticos que hacen que yo tenga mucho mayor riesgo y que incluso pacientes que no tienen un CHADS-VATS apto para anticoagular se deberían anticoagular. Pero esto es un contexto diferente. Por eso yo les sugiero que este tipo de pacientes, porque hay casos difíciles en los que deben ser manejados por un cardiólogo o un electrofisiólogo. Ahora, si el paciente no tiene un bajo riesgo embólico, yo debería definir entonces con el CHADS-VATS si anticoagula a esos pacientes. Ahora, si el hombre tiene un CHADS-VATS mayor o igual a 2 y la mujer un CHADS-VATS mayor o igual a 3, ese paciente tiene que irse anticoagulado, obligatoriamente, a menos que tenga una contraindicación. Y si el paciente tiene un hombre un CHADS-VATS de 1 o las mujeres un CHADS-VATS de 2, debería ser considerada la anticoagulación. ¿Qué va a depender de eso? Del criterio clínico y de los otros factores que yo tenga en este paciente. Idealmente se debe iniciar con anticoagulantes directos. Apixaban, Dabigatran o Rivaroxaban, depende del contexto del paciente. Y acá simplemente es para mostrar algunas de las características que tenemos de cada uno de estos anticoagulantes que no la vamos a profundizar. Es importante que ustedes conozcan las dosis estándar, cuándo bajar dosis y cuáles son los criterios de reducción de dosis de cada uno de estos medicamentos para poder administrar. ¿Qué otras alternativas tenemos para poder hacer cierre de orejuela? El cierre endocárdico, epicárdico de la orejuela lo puedo hacer a través de este dispositivo que es percutáneo que se llama implante de un Watchman o implante de un Amulet, que son dispositivos que me cierran la orejuela, donde se forma el 90% de los trombos de la aurícula y esto disminuye el riesgo embólico. Aquí también queda bloqueado. Este procedimiento lo hacemos los médicos electrofisiólogos o hemodinamistas. O por ejemplo, si el paciente ha llevado una cirugía, se hace de forma externa. Fíjense que acá tengo como una red, bloqueo aquí y yo lo cierro desde afuera o a través, este dispositivo se llama Lariat, o a través de este dispositivo que es como un gancho que se llama AtriClip. Estos son algunas de las otras herramientas que se han utilizado, pero en la actualidad tenemos disponibles estos que son los que tienen los estudios en estos momentos. Ahora, ¿cuáles son los diferentes escenarios en los que yo debo definir anticoagulante y qué anticoagulante yo utilizar en cada uno de estos o qué alternativas puedo utilizar? Si yo tengo un paciente que tiene una fibrilación auricular clasificada previamente como no valvular, yo podría utilizar todos los anticoagulantes, pero debería utilizar principalmente los anticoagulantes directos. Si yo tengo una fibrilación auricular que es de origen valvular, yo debería utilizar solamente warfarina. Si tengo un paciente adulto mayor, podría utilizar todos. Si tengo un paciente con enfermedad coronaria, podría utilizar todos. Si tengo un paciente con falla cardíaca, podría utilizar todos. Si tengo un paciente con función renal normal, podría utilizar todos.
Si tengo un paciente con enfermedad renal sin hemodiálisis, podría utilizar apixaban o rivaroxaban con dosis reajustadas según los criterios para cada uno de ellos. Si tengo un paciente con enfermedad renal en hemodiálisis, tendría dos opciones, porque no hay estudios que soporten el uso de los anticoagulantes de pacientes con enfermedad renal y hemodiálisis. O no ponerle nada, o hacerle cierre de orejuela. Si tengo un paciente obeso mayor de 120 kilos, puedo utilizar apixaban o rivaroxaban, que es algunos de los que tienen estudios para poder hacer eso, o por lo menos que incluyeron pacientes obesos de esa característica en sus estudios. Un paciente desnutrido con un peso menor de 60 kilos, apixaban o edoxaban de elección. Si tengo un paciente con cirrosis, la clasificación de Child-Pugh, si tiene Child-Pugh A, podría utilizar todo. Si tiene Child-Pugh B, podría utilizar solamente dabigatran, apixaban o edoxaban. Y si tiene Child-Pugh C, ninguno. Si está en embarazo, heparina de bajo peso molecular. Si tiene demencia con dependencia funcional y un paciente que está postrado, no utilizar anticoagulante. Y si es un paciente que tiene sangrado masivo o discrasias sanguíneas, o no se coloca ningún medicamento anticoagulante o se hace cierre de orejuela. Entonces, ¿qué paciente yo voy a darle manejo antiarrítmico? Ya hay que definir cuáles son las características propias de cada uno de los dos pacientes. ¿Cuándo voy a iniciar el tratamiento antiarrítmico? Hay que mirar a ver en qué momento yo voy a definir cuándo le voy a poner este medicamento antiarrítmico, si yo voy a definir qué tipo de estrategias voy a definir para poder tratar de evaluar a largo plazo lo que sea más conveniente para este paciente. ¿Cómo elegir el medicamento antiarrítmico? Hombre, evalúe cómo está su electro, evalúe cómo está el corazón, evalúe qué otros factores de riesgo tiene este paciente para este tipo de medicamentos que va a elegir. ¿Cómo voy a minimizar el riesgo rítmico? Haga siempre electrocardiograma seriado, hágale Holter, hágale evaluación periódica si lo que decidió colocar a su paciente fue amiodarona de la toxicidad por amiodarona. Evite dar tanto manejo antiarrítmico a menos que sea justamente necesario, porque esto puede bloquear a un paciente. ¿Cómo usted va a verificar si esto le está siendo efectivo o no a los pacientes? El paciente sintomático, por ejemplo, usted le puede decir, hombre, anote ahí cada vez que usted sienta palpitaciones y llegó a la consulta el tercer mes. ¿Cuántas veces le dio palpitaciones? 15. Hombre, probablemente haya que intervenir de alguna otra forma. 1, probablemente estemos controlando al paciente. O si tenía 10 y ahora no tiene ninguno, probablemente lo estemos controlando. ¿Qué otra cosita yo debería hacer? Hombre, mira, si hay algunas otras alteraciones del ritmo del paciente, a ver si necesita algún otro manejo o si el paciente se beneficia de la intervención de ablación. Y lo más importante, siempre, lo más importante es, recuerda que tú no estás solo. Si tú eres el único médico del servicio, pídele ayuda a otro médico. Llámate a un colega, llámate a otro amigo, remite al paciente, te lo puede ver otro especialista. Pide siempre ayuda. No se nos cae la corona con comentar a un paciente, con buscar una solución para tratar de hacer lo mejor por eso. Y si no sabes qué hacer, yo definitivamente les recomiendo siempre que sigan @cardioekg en Instagram para que puedan seguir aprendiendo con este tipo de actividades. Esto que está acá es la colección de mis libros de electrocardiografía, donde tengo muchas cosas de estas, que pronto estarán en lanzamiento de forma virtual en una app. Y estas son mis redes sociales para que la puedan seguir, principalmente en Instagram, @cardioekg. Y con esto me despido. Muchas gracias a todos por su atención. Si hay alguna duda, tratemos de resolverla de una vez para que puedan ir a disfrutar de su Semana Santa. Buenas noches, doctor. Y buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Tenemos una pregunta que nos envían. La pregunta es, ¿se debería anticoagular a una paciente de 50 años con FA permanente que no tenga ningún riesgo cardiovascular conocido? Sí, lo primero que hay que hacer es tratar de definir cuál es el riesgo embólico de esta paciente, ¿cierto? La edad no solamente por sí sola es un factor de riesgo para definir o no anticoagulación o no. Probablemente si tiene 50 años, no le puntúe la edad para anticoagular a este paciente en el rango de Chagas, pero por ejemplo, si tiene alguna otra comorbilidad, sí, que le sume el puntaje de Chagas. Es decir, un puntaje de Chagas mayor o igual a 12 mujeres, consideren anticoagularla, y si tiene más de 3, hay que anticoagularla.
Pero si no tiene ninguna otra enfermedad, ese paciente probablemente, si no tiene una alta carga de fibrilación auricular, no se debería anticoagular. Si él me está diciendo, o ella, no sé quién hizo la pregunta, que tiene una fibrilación auricular permanente, y yo ya definí que ese paciente va a quedar con fibrilación, tendría una alta carga de arrítmica de fibrilación auricular, ese paciente debería anticoagular. ¿Qué otro tipo de pacientes, por ejemplo, se podrían o se deberían anticoagular si no cumplen criterios de Chabad? Por ejemplo, pacientes que tienen aurículas severamente dilatadas, evaluadas por ecocardiografía, que tengan algo que se llama contraste espontáneo en la aurícula izquierda, que se mira en ecografías, que es un flujo muy lento en la aurícula, que generalmente se presenta en pacientes que tienen aurículas muy grandes, o, por ejemplo, que tengan una velocidad, un flujo medido por ecocardiograma muy lento. Esos pacientes, a pesar del Chabad, se deberían anticoagular, o pacientes que tengan alta carga rítmica de fibrilación auricular se deben anticoagular, así sea que el Chabad no le dé para anticoagular. Muchas gracias, doctor. A las personas del público, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano. Creo que ahí están levantando la mano varias personas. Luis Miguel. Bien pueda. Sí, hola, buenas noches, Doc. Doc, dos preguntitas. La primera es, pues, ¿cuál sería la indicación de anticoagular en una FA paroxística? O sea, si uno de entrada sopesa o no, en caso de que el Chabad nos dé, pues, la indicación de anticoagular. Y la otra, en un escenario de una consulta externa o en urgencias, en caso de que el paciente esté asintomático y que yo encuentre un trazo de FA, ¿cuál sería el más? Obviamente sería un Chabad, sino que también necesito los paraclínicos, el ecocardiograma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería como el paso a seguir? Es decir, ¿cuál sería la próxima consulta? ¿Cuándo definiría si realmente este paciente se le va a indicar anticoagulación o no? Y el control del ritmo, perdón, de la frecuencia cardíaca. Ok, mira, creo que no sé si te escuché todo porque hubo como un ruido ahí que se metió como en la mitad. Si tú tienes un paciente que tiene fibrilación auricular paroxística, debes hacer una evaluación global de ese paciente. Es decir, la anticoagulación en ese paciente se va a definir por Chabad. Si el Chabad le da para anticoagular, sea hombre o sea mujer, hay que anticoagularlo, ¿cierto? Pero tú también debes evaluar algunas otras cositas, como por ejemplo, saber el peso del paciente, saber cómo está la función renal, por ejemplo, ¿cierto? Saber de qué tamaño está el corazoncito, cómo está la aurícula. Hay una cosa importante, que tú tienes un paciente con fibrilación auricular y lo agarraste en urgencias tú puedes hacer esos estudios para poder tratar de clasificar adecuadamente al paciente, y cuando el paciente salga egresado, ya el paciente esté definido con ecocardiograma, con función renal, y tú puedas tener todas las herramientas para poder definir si ese paciente, qué le vas a colocar y qué estrategias vas a definir. Pero si el paciente, por ejemplo, lo ves en consulta externa, en el que no tiene muchas de esas herramientas, tú tendrías de pronto un poco más de limitaciones. ¿Cuál es la recomendación? Hombre, si tú encontraste un paciente que tiene una fibrilación auricular paroxística, le apareció un Holter y el Chabad le da para anticoagular, deberías tratar de iniciar anticoagulación en ese paciente si no tiene ninguna contraindicación. ¿Qué vas a necesitar para poder anticoagular a ese paciente? La función renal, principalmente, la edad y el peso, para cualquiera de los tres anticoagulantes directos que vayamos a elegir. Pero también necesitarías un ecocardiograma. Entonces, tú podrías solicitar el ecocardiograma y valorar al paciente con el resultado del ecocardiograma y con la función renal, porque ya en la consulta tú vas a tener el peso y la edad. Si el paciente ya asiste con el ecocardiograma, ya podrías definir la anticoagulación. ¿Qué trucos yo les enseño a los pacientes a las personas que van a iniciar anticoagulación? Los criterios para definir anticoagulación en un paciente que tiene, por ejemplo, que quiere iniciar manejo con anticoagulantes directos, sería evaluar la edad y el peso del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene más de 80 años o si el paciente pesa menos de 60 kilos, de entrada ya tú sabes que le vas a tener que dar una dosis reajustada de apixaban.
¿cierto? No necesitarías el tercer criterio. Para poder definir la dosis de apixaban, se necesita saber el peso, la creatinina y la edad. Con 2 de esos 3 criterios, que ya tú los tienes en la consulta, como el peso y la edad, tú puedes definir si al paciente le das una dosis de 2.5 cada 12 horas o de 5 miligramos cada 12 horas. Entonces, podrías iniciar tratamiento sin necesidad de la creatinina. Para, por ejemplo, el rivaroxaban se necesita la creatinina. O para el dabigatran podría necesitar también la creatinina, no para reajustar dosis, sino para saber cuándo no dar el dabigatran. Entonces ya comienzas a jugar con las posibilidades que tienes de iniciar la anticoagulación al paciente. ¿Qué te recomiendo yo? Si no quieres iniciarla de una vez y el paciente se encuentra estable, solicítale los paraclínicos y pídele una cita prioritaria de control con el resultado para que lo puedas iniciar de la forma más segura. Con el ecocardiograma, con la creatinina, ya tienes más herramientas para poder hacerlo. Pero inicialmente siempre debes guiarte con el chatbot. Listo, muchísimas gracias. Muy claro Perfecto, todo. Luis. Vale. Tenemos 4 preguntas más. Continúa Jesús, luego Diego, luego Carlos y por último Semele. Buenas noches, Jesús Cabrera. Hola, Jesús. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Súper bien. Buenas Cuéntame, noches. ¿qué tal? Excelente. Soy paciente con fibrilación auricular de más de 23 años, controlado con amiodarona de lunes a viernes por día. Mi pregunta es, a los pacientes que pueden ser candidatos para una ablación pulmonar, vena pulmonar, si se le hace esa ablación, pueden retomar nuevamente una fibrilación auricular. Sí, mira. Debido a que mi médico acá en Venezuela me orientó cuando yo tenía más o menos 40 años de hacerme mi ablación. Debido a que mi corazón en ese momento, y creo que en estos momentos que ya tengo 55 años, todavía sigo siendo un corazón estable, pero sufro muy frecuentemente la fibrilación auricular cuando estoy muy nervioso, cuando me falta aire, necesito respirar, me siento como ahogado debido a problemas de nariz. En dado caso, el médico también me dijo que tuviera que ver mucho cuidado con los problemas de sinusitis que tengo crónico. Entonces, la pregunta concreta es la que le acabo de hacer. Pues, si uno se hace una ablación, ¿puede nuevamente surgir el problema de la fibrilación auricular? Sí, Jesús, mira, la efectividad del aislamiento de venas pulmonares oscila entre el 60 al 90%. Es decir, que tú te puedas hacer un aislamiento de venas pulmonares y puedes tener 60% de probabilidad de quedar curado de esa fibrilación auricular o del 90%. Fíjate que nunca es del 100%, pero por lo menos se puede garantizar que dures un largo periodo de tiempo sin necesidad de manejo antiarrítmico, por ejemplo. Hay un porcentaje de recurrencia, es decir, que un pequeño porcentaje después que se le hace un aislamiento de venas pulmonares pueden volver otra vez a presentar un episodio de fibrilación auricular e incluso pueden requerir 2 o 3 procedimientos para tratar de mantener al paciente en ritmo sinusal. Esto te va a mejorar a largo plazo mucho la calidad de vida y te va a evitar la necesidad de uso de manejo antiarrítmico. Para la población general que está escuchando esta conferencia, en casos difíciles siempre es bueno que sea un electrofisiólogo el que dirija la consulta y en tu caso personal como paciente de Jesús te recomiendo asistir a una consulta con un electrofisiólogo para que evalúe el resto de herramientas que he mencionado para tratar de definir si eres realmente un buen candidato para ese procedimiento o no. Muchas gracias, doctor. Con todo el gusto. Doctor, en caso de pacientes con FEBI reducida, una FEBI del 40%, y que no dé los criterios para la anticoagulación, pero
pero hombre que sea menor a 1 el puntaje, pero tiene otros factores de riesgo, ¿ahí qué deberíamos hacer? Habría que clasificar realmente la condición de ese paciente. Si el chatbot no le da para anticoagularlo y tiene una fracción de eyección bajita, hay que determinar si realmente esa fracción de eyección bajita es por alguna otra causa o es secundaria a una taquicardiomiopatia por la fibrilación auricular. En ese caso, si es por eso, podría buscarse la forma de hacer una estrategia de control de ritmo en ese paciente. Hay que mirar en ese caso, Diego, el tamaño de las aurículas, a ver si tiene remodelación de las aurículas. En caso tal de que ese paciente tenga una aurícula severamente dilatada, fibrótica, grande, con contraste espontáneo, es como riesgo de formación de trombos, ese paciente se debería anticoagular a pesar de que tenga un chatbot bajo. Pero en ese caso hay que tratar de establecer cuál es la causa de esa falla cardíaca, esa fracción de eyección tan bajita y hacer un manejo de forma conjunta con los hallazgos que se tengan en ese momento. Gracias, doctor. Perfecto. Buenas noches, doctor. Mi pregunta sería, en caso de que no tengamos ni betabloqueantes ni antiarrítmicos de primera línea para el manejo de la fibrilación auricular y contemos con la adenosina, ¿qué evidencia ha demostrado la utilización de adenosina en estos casos? Obviamente que no tenemos los de primera línea, pero ¿qué evidencia ha demostrado y si se podría utilizar si no tenemos los fármacos anteriormente mencionados? Perfecto, mira, la adenosina realmente no es un medicamento que tenga utilidad en la fibrilación auricular. Es decir, si no tienes ninguno de los otros medicamentos y solo tienes adenosina, colocársela no te va a modificar en absolutamente nada. Entonces yo preferiría guardar la adenosina para un paciente que realmente lo necesite. La fibrilación auricular, por el mecanismo de la ritmogénesis y el origen que tiene en las aurículas, no se beneficia en absoluto de hacer lo que hace la adenosina. La adenosina produce un bloqueo del nodo auriculoventricular. No me va a quitar la arritmia ni tampoco va a lentificar la fibrilación auricular en caso de que sea rápida. Si tú realmente no tienes ninguno de los medicamentos que estamos hablando, ese paciente debería referirlo a algún centro que lo tenga. En caso de que sea una urgencia, por ejemplo, o en caso de que sea en consulta externa, referirlo a la EPS para que le inicie el tratamiento. Yo le sugiero siempre a todos los seguidores y médicos que entreno, entre ellos estudiantes y médicos ya formados, es que en el sitio de trabajo que tengan, siempre tengan a la mano diferentes manejos antiarrítmicos. Si no lo tienen disponible, hagan una carta solicitándolo a la parte administrativa porque ustedes necesitan tener todas las herramientas disponibles para poder hacerlo. Entonces, puntualmente para tu pregunta, hombre, no tendría ninguna indicación la adenosina, no te va a servir, entonces no la utilicen. Ok, doctor, muchas gracias. Gusto. Buenas noches, doctor. Los saludo desde México. Y bueno, en Hola. este caso mi pregunta es, en el contexto de una fibrilación auricular preexcitada, como mencioné hace rato, y particularmente del Wolff-Parkinson-White, ahí nos iríamos totalmente directo con la cardioversión eléctrica. Bueno, es que había leído que en algunas bibliografías mencionan los beta bloqueadores contraindicados y también los calcioantagonistas no dihidropyridínicos. Entonces, ahí nos iríamos directo con la cardioversión eléctrica y cuál sería el manejo posterior. Ok, eso es una pregunta muy buena porque la fibrilación auricular preexcitada es un tipo de arritmia, primero que no se ve con frecuencia. Y cuando se presenta, la mayor cantidad de médicos no sabe qué hacer. Entonces, ojo a este dato súper importante. Cuando uno tiene una fibrilación auricular preexcitada, significa que yo tengo una fibrilación auricular en presencia de una vía accesoria. Es decir, una comunicación entre la aurícula y el ventrículo que es diferente al nodo auriculoventricular. Si esto ocurre en el momento de una urgencia, yo podría utilizar dos herramientas para poder controlar eso en el paciente. Una, las medidas farmacológicas y otras,
la medida no farmacológica a través de la cardioversión eléctrica. Idealmente, si el paciente está inestable, se debe cardiovertir eléctricamente. Pero si el paciente está estable, yo podría utilizar medicamento de elección que sería el ibutilide. ¿Cuál es el problema del ibutilide? Que no está disponible en todos los centros y en Latinoamérica con poca frecuencia se encuentra. Por lo tanto, la conducta en este caso sería hacerle cardioversión eléctrica e incluso estando el paciente estable. Otro de los medicamentos que se podrían utilizar con menor nivel de recomendación sería la procainamida, por ejemplo, pero tampoco está disponible en Latinoamérica, en la mayor cantidad de países. Entonces, si tienes un paciente con fibrilación auricular preexcitada, la conducta probablemente sea en cualquiera de los dos contextos, si no tienes medicamentos, cardioversión eléctrica, más que estos pacientes son muy sintomáticos. Los pacientes que yo he manejado con fibrilación auricular preexcitada, los he cardiovertido y ha sido con muy buenos resultados. Una vez tú cardioviertes a ese paciente y se encuentre ya estable sin la fibrilación auricular preexcitada, la conducta secundaria es llevarlo a un estudio electrofisiológico y quemar la vía accesoria. Hacer una ablación de la vía accesoria para que este paciente no vuelva a presentar episodios de fibrilación auricular preexcitada. En todo caso, este paciente debe ser siempre manejado por un cardiólogo electrofisiólogo que es el especialista de las arritmias. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Un gusto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, el doctor Hola, buenas. Insignares, por favor. Hola, Do, buenas noches. Do, Hola, tengo hola. una duda. Es decir, cuando se refiere a las válvulas mecánicas o aquellas estenosis severas, que se utiliza la warfarina en este caso, ¿sí sería bueno utilizar como primera medida para evitar el efecto procoagulante la enoxaparina en primera línea? No. ¿O no es necesario? No, mira, en estos pacientes que tienen fibrilación auricular que se llamaba anteriormente valvular, que son pacientes que tienen prótesis mecánicas o que tienen estenosis moderada o severa, el tratamiento de elección realmente es la warfarina. Mientras que se inicia el manejo y se llega a una dosis terapéutica con la warfarina, tú puedes utilizar los dos anticoagulantes. Pues ya se ha demostrado que es mucho más potente la warfarina en rango terapéutico que tener pacientes con enoxaparina con tiempo prolongado, dándole como manejo anticoagulante. E incluso en los pacientes que se hace terapia puente que tienen warfarina para hacer intervenciones quirúrgicas, pacientes hospitalizados, en esos momentos en el que se hace el switch a la heparina de bajo peso molecular, estos pacientes tienen riesgo de tener eventos embólicos. Disminuye el riesgo de sangrado, pero tiene mayor riesgo de tener eventos embólicos. Entonces, idealmente, siempre con warfarina. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Buenas noches a todos. Doctor, pues de parte de todo el grupo de interés en medicina interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín, le quiere dar las gracias por sacar de su tiempo, lo mismo a todos los asistentes que son esta universidad. Muchas gracias. Les damos las bienvenidas a nuestro grupo. Cualquier cosa que usted necesite, doctor, de nosotros, siempre vamos a estar atentos. De nuevo, muchas gracias. Tiempo, esta excelente charla tan concreta, y creo que a todos nos va a servir, ya que fibrilación auricular es un tema muy, muy importante en cualquier servicio. No, con todo el gusto. Para mí es un honor poder acompañarlos y darle parte de mi conocimiento a ustedes y a todos los espectadores que nos ven desde otras partes de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias y que pasen feliz Semana Santa. Muchas gracias. Los invito a todos a seguir al IMIC para que estén atentos en nuestras próximas ponencias y que tengan unas felices. Muchas gracias, que estén muy bien y feliz noche. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Doc.
Hasta luego. Hasta luego desde Venezuela. Muchas gracias. Feliz Gracias. noche. Saludos, saludos.